vamos a por la segunda parte de este tema 3, que serían las zonas húmedas. Y ahí incluiríamos lo que serían los lagos y luego los humedales, ¿vale? Las zonas húmedas, ¿qué es una zona húmeda? Pues son superficies cubiertas de agua procedente de la lluvia, de los ríos o incluso de los acuíferos, que os recuerdo que son las aguas subterráneas. En España en general los lagos y humedales no son demasiado grandes. Para otros lagos que hay en otros lugares del mundo, la verdad es que son en general pequeños. Muchos además de carácter estacional, es decir, sobre todo en la época de verano se secan. Y una gran cantidad de ellos pues están ahora mismo amenazadas su existencia por causas naturales, con el cambio climático, o humanas, por desecaciones y demás del terreno. Vamos a estudiar primero los lagos. ¿Qué es un lago? Definamos pues una masa natural de agua acumulada en zonas deprimidas. Cuando hablamos de zonas deprimidas son zonas rehundidas en el terreno. Sería lo contrario a una meseta. Si os acordáis, una meseta era una zona elevada en el terreno. Pues una zona deprimida es una zona rehundida del terreno, ¿vale? Y para que sea un lago, esa zona deprimida llena de agua tiene que tener una profundidad mayor a 10 metros. Luego veremos que si no llega a 10 metros, entonces sería una laguna, ¿vale? Los lagos tienen que tener más de 10 metros de profundidad. Hay una clasificación de lagos. Básicamente se diferencian según el origen de la causa de su formación. Lo que se llaman lagos endógenos. Estos son los que se han originado por las fuerzas o fenómenos que crean el relieve de la Tierra. Esto lo relacionamos con el primer tema. Aquellos fenómenos que crean el relieve, ¿vale? Pues esos serían los lagos endógenos. Y de este tipo, pues distinguimos, en primer lugar, lagos tectónicos. Aquellos que se han creado porque el terreno se ha rehundido a causa de los movimientos de las placas tectónicas, ¿vale? Por eso lo de lagos tectónicos. Terrenos hundidos por la acción, en pliegues o en fallas. Ejemplo, la laguna de Jandía en Cádiz, ¿vale? Esto es Cádiz, pues la laguna de Jandía, ¿vale? Luego están los lagos volcánicos, aquellos que se originan en los antiguos cráteres de los volcanes. Aquí os pongo, por ejemplo, uno del campo de Calatrava. Os dije que en el Ampurdán había otro tipo de estos lagos. Luego están lo que se llaman los lagos ya exógenos, es decir, aquellos originados por las fuerzas externas, aquellas que luego moldean, erosionan el relieve. Estamos hablando, los dos elementos por antonomasia serían el agua en sus distintas formas, hielo, agua, etcétera, y luego también el viento, por ejemplo. Así distinguimos, en primer lugar, los lagos glaciares. Los lagos glaciares, esto hay que conectar, os recuerdo, con aquello que vimos del cuaternario, cuando estuvimos hablando de la formación, por ejemplo, del relieve de la península ibérica. Se forman en el fondo de los circos glaciares, cuando se aparece el glaciar. Es lo que se llama un glacial de circo. Los lagos glaciares, estaba diciendo, se forman en el fondo de los circos glaciares. Cuando desaparece el glaciar, es lo que llamamos un lago de circo. Quiero recordar que tenía aquí uno. Sí, ahí está, ¿vale? Esto sería un lago de circo que está en la laguna de Gredos, ¿vale? Que está en Ávila. Luego también en las zonas deprimidas por la presión del hielo, cuando va circulando ya, una vez que se ha escapado el hielo, os recuerdo, del circo y empieza a correr bajando la montaña, pues va creando su propio valle, y allí se pueden crear también zonas deprimidas, ¿vale? Eso es lo que se llaman los lagos de valles, que en los Pirineos reciben el nombre de ibones, por ejemplo, ¿vale? Este es el ibón de Tramacastilla, precioso. ¿Veis esta carreterita? O sea, aquí con una especie de tren tractor te hacen una ruta turística. Tengo yo aquí unas fotos muy majas, es impresionante el sitio. Esto está en el Valle de Tera, en Huesca, allí cerca de donde me voy yo de vacaciones, que ya os he contado un par de veces. También se forman detrás de la morrena. La morrena es la acumulación de materiales, de sedimentos, que va arrastrando el hielo según se desliza ladera abajo. Y
justo en el frente del glaciar hay una acumulación enorme de materiales que ha ido arrastrando. Cuando el glaciar se seca, justo la morrena hace como si fuera de embalse natural y ahí se acumula el agua que ha ido bajando. Entonces se crean ahí otro tipo de lago. Que aquí el más famoso de estos lagos delante de la morrena frontal, el más famoso es el lago además más grande que tenemos aquí en España, que es el lago de Sanabria, que está en la provincia de Zamora. ¿Veis esto? Es una playa. Tiene dos playas, el lago de Sanabria. Se puede uno bañar y visitar Románico. Es un sitio espectacular. Y cerca hay un pueblo precioso, se llama la Puebla de Sanabria, también muy bonito de visitar, Zamora. Luego están los lagos kársticos, os recuerdo. Esos que se producen por que la caliza se va disolviendo. También el yeso. Y aquí son famosas, por ejemplo, las lagunas de Ruidera. Una detrás de otras. Forman como escalones las lagunas de Ruidera. Mirar toda la gente que ha ido a verlas. Porque estas no están todo el año así. Hay épocas del año que están bastante secas. Lagos endorreicos. Quiero recordarte. Es el lago exógeno más normal que aparece en España. Es el típico en las regiones áridas o semiáridas. Se acumula, por tanto, en zonas deprimidas o llanas. El ejemplo es el de las tablas de Daimiel, que yo las he ido a visitar y estaban muy secas cuando yo he ido. Así es como estarían cuando llueve, cuando están... Pero no todo el año, a finales del verano están bastante secas. Son los cruces de la Ampurdá, que es otra cosa, que son esos lagos eólicos excavados por la acción del viento. Esto lo ha hecho el viento. Ahora ha dado el terreno al viento y se han acumulado esas aguas, esos closes de la Ampurdá. Luego están los humedales. ¿Qué son los humedales? Pues son extensiones de terreno cubiertas por agua, poco profundas. En muchos casos de manera intermitente, es decir, no están a lo largo de todo el año. Sobre todo en verano es muy complicado. Incluyen todo esto que he puesto ahora aquí, es lo que tenéis en vuestros libros en el lateral. Y que deberían aparecer la explicación, porque en el libro solo aparece la palabra en negrita. Y luego tenéis en un cuadradito las distintas definiciones. Para hacer nuestro tema, si yo pusiera esto en un examen o si aparece en EBAU, tendríais que ir enumerando cada uno de los distintos humedales. Estos son humedales, ¿vale? Esta es la clasificación de los lagos y esta es la clasificación de los humedales. En primer lugar, humedal, porque es poco profundo, que es la definición. Terreno cubierto de agua, poco profundas. Las lagunas, masa de agua dulce o salada, de origen natural, acumulada en zonas deprimidas de menor profundidad a un lago, es decir, menos de 10 metros. Entonces estamos hablando de una laguna. La charca es esa pequeña acumulación de agua estancada. Esto es una laguna, la laguna negra, tiene menos de 10 metros, está en Soria, que podría ser también un glaciar, un lago de circo, ¿vale? Y esto es una charca, la charca de Zalamea la Serena, que aparece y desaparece, ¿vale? Aunque la mayor parte del año existe. Es una acumulación de agua estancada. Luego, ¿qué es una turbera? Área inundada donde la abundante vegetación muerta en su interior se va convirtiendo poco a poco en carbón. Es así como se origina el carbón. Eso es una turbera. He puesto un ejemplo porque era difícil encontrar aquí en España y he cogido uno de Tierra de Fuego, allí en Sudamérica. Pues la acumulación de vegetal, eso se va a ir muriendo, se va a ir acumulando en el fondo, por la presión, paso del tiempo, los años, unos 10.000 años más o menos, se convertirá en carbón. Un marjal. ¿Qué es un marjal? Una zona húmeda próxima al mar, baja, pantanosa y recubierta de vegetación. Eso es un marjal. Bueno, sigue siendo una turbera, eso es un marjal. Esto está en Sagunto, el marjal de Sagunto. ¿Vale? Estuario.
El estuario es la desembocadura de un río, eso ya lo estuvimos viendo, formado por una gran abertura que se abre a la influencia marina en marea alta. Es decir, cuando el mar está en marea alta, su agua penetra en la boca del río. Pero es simplemente la desembocadura. ¿Veis? Esto es un estuario. Este es el estuario del río Miño. Y esta zona de desembocadura es esa zona. Cuando hay marea alta, el agua del mar penetra y influencia en la desembocadura. Cuando normalmente el Miño está. ¿Habéis visto toda la acumulación de sedimentos? Se están produciendo. Es la playa que se ha creado poco a poco. Y se va a crear algo más grande. Este es el monte de Santa Tecla. Aquí arriba hay un restaurante donde he comido con unas vistas espectaculares. Y a mitad está el poblado, el castro de Santa Tecla, que lo estuvimos viendo cuando vimos en historia lo de los pueblos prerromanos. Estero. ¿Qué es un estero? Estero es un terreno pantanoso en el que abundan las plantas acuáticas y que suele llenarse de agua por infiltración de un río cercano, es decir, agua que se escapa de un río, por crecida, etcétera, y que en las zonas cercanas se acumula con poca profundidad, ¿vale? Eso sería un estero. Este, por ejemplo, en Domingo de Rubio, en Huelva. Salina, pues terrenos encharcados, salinos, por la evaporación de agua salada. Una albufera que se ha ido más o menos evaporando con lo largo del tiempo y que queda básicamente la sal. Eso serían por ejemplo, las salinas de Fuencalientes, ¿vale? Salinas de Bebedero, esto está en Argentina. Alucinante. Los acuíferos. Luego lo veremos. Un delta, pues como el del Ebro, depósito aluvial formado en la desembocadura de un río entre los brazos en los que este se divide. Suele tener forma triangular, aunque sufre modificaciones debido a la acción de las mareas. Ya lo vimos, por ejemplo, en el delta del Ebro. Una albufera, ya lo hemos explicado, es una laguna de agua salada formada en tierras bajas contiguas al mar, que queda aislada por el cordón o banco de arena. Ese cordón que ya estuvimos viendo, como la albufera de Valencia, que estuvimos viendo cuando estuvimos viendo el relieve costero. Y luego las marismas, que también lo vimos en el relieve costero, terreno pantanoso, situado por debajo del nivel del mar y que ha sido invadida por las aguas del mar. Todas ellas, todos estos humedales, son zonas con una gran riqueza biológica, ¿vale? Tienen una enorme biodiversidad de especies animales y vegetales que viven entre el agua y la tierra. Entre los humedales más destacados se encuentran, no hace falta aprendérselos todos, pero un par de ellos. Las tablas de Daimiel son muy famosas, las lagunas de Villacañas, el delta del Ebro, las marismas del Guadalquivir, ahí destaca el Parque Nacional de Doñana, la albufera de Valencia o el Mar Menor. Pues con un par de ellos yo creo que es suficiente. Y luego los acuíferos. ¿Qué son los acuíferos? Embolsamientos de aguas subterráneas, que se forman cuando las aguas de las precipitaciones se infiltran en la roca, en el suelo y se acumulan en un estrato impermeable. En la península, pues casi ocupan la mitad de la superficie. Casi la mitad de la superficie de la península ibérica están con este tipo, con los acuíferos. Se concentran en las zonas con roquedo permeable, como las arenas, las gravas de los sectores terciarios y en áreas de roquedo calizo, ¿vale? Ese que se va infiltrando. En Baleares y en Canarias los acuíferos proporcionan la mayor parte del agua, de los recursos hídricos que hay, porque os recuerdo que prácticamente no había ríos. En el caso de las Baleares, además, la mayor parte de sus islas son de roquedo calizo y por eso se producen la presencia de este tipo de acumulaciones de aguas subterráneas. En Canarias son de origen volcánico, también se filtra muy bien el agua en ellos. Pues esto sería un acuífero subterráneo, ¿vale? Y así es como se producen acuíferos superficiales. Y os recuerdo que cuando el acuífero volvía a la superficie se le llama manantial, ¿vale? El acuífero confinado es el que prácticamente no tiene salida. El acuífero libre es el que se puede obtener el agua. ¿Cómo obtener agua subterránea? ¿Vale? Y esto es el origen de luego lo que veremos en la siguiente parte, en el siguiente vídeo. Hasta luego.